Muy bien, pues muy buenas tardes a todos por acompañarnos hoy en este webinar impulsado por AESIC y donde nos acompañan unos panelistas de lujo que a buen seguro contestarán con sus intervenciones a muchas de esas inquietudes que todos tenemos sobre esta figura, la del mando intermedio, dentro de las empresas de seguridad fundamentalmente y los adscritos a los departamentos de seguridad corporativos. De igual manera, muchas gracias a los que nos acompañan como oyentes y que se suman junto a nosotros a impulsar en tardes como esta la cultura de seguridad en lo más amplio de su definición. Les voy a trasladar brevemente el desarrollo de la jornada. 5 expertos profesionales del sector de la seguridad privada que nos expondrán su visión de cada una de sus especialidades y objeto de representación por el que están hoy aquí. Una vez que nos hayamos realizado sus exposiciones, mantendremos un turno de preguntas, muchas de ellas que ya nos han hecho llegar los oyentes y otras que a buen seguro se irán incorporando a través del chat. Sin más, nos metemos de lleno en la jornada con una breve introducción sobre la indefinida, en algunos casos, pero existente figura del mando intermedio en las empresas de seguridad. Y me permiten recordar la introducción con la que hacíamos la convocatoria. Las compañías de seguridad privada se adaptan y evolucionan con los nuevos tiempos de gestión. En los últimos años, no sabemos si en esencia, pero sí en roles de funciones y tareas, han aparecido diferentes figuras que han venido a reforzar la figura del tradicional inspector de servicios, como son los gestores de cuentas, los jefes de proyecto, los coordinadores, etc. Si bien es cierto que dicha aparición puede ir ligada a la innovación en las estructuras de cada compañía, no es menos cierto que la formación, las funciones y la gestión por parte de dichas figuras se ha tenido que adaptar no solo a las necesidades del siglo XXI, sino, por supuesto, a las exigencias de los clientes. El conocimiento del sector de la seguridad privada y pública, el dominio interno de cada compañía, la gestión del personal de seguridad, el cumplimiento del marco legal aplicable tanto normativo en seguridad privada como el laboral, la destreza en el manejo de las herramientas de control y gestión, son campos exigibles al inspector de servicios del presente. La formación de dichas figuras tiene que ir inexcusablemente orientada a la capacitación profesional alineada con los objetivos empresariales a conseguir. Sin duda, en el día a día podemos entender que el inspector de servicios es el enlace de negocio con el cliente. De ahí la preparación en el campo de gestión e interlocución con los directores de seguridad corporativos para proporcionar las necesidades operativas y de control requeridas por ellos. En definitiva, y para terminar, es necesaria una formación global
y a la vez focalizada en las necesidades reales de gestión para conseguir el éxito profesional de dichos mandos intermedios. Y con esta breve pincelada, permítanme introducirnos de lleno en esta mesa redonda. Les pido disculpas por adelantado a los ponentes porque no voy a poder leer el currículum que me han hecho llegar cada uno de ellos, porque realmente atesoran formación, conocimiento, experiencia, gestión, dirección, es decir, lo que todos ansiamos tener como profesionales. Permítanme que he hecho un breve resumen de cada uno porque no tendremos tiempo sino de abordar solamente los currículum. Sin más, tenemos a nuestro primer panelista, don Ignacio Olmos Casado, es consultor de seguridad y técnico de formación, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, director de seguridad en varias compañías, consultor en diferentes proyectos nacionales e internacionales, profesor acreditado por el Ministerio de Interior, formador en seguridad para la aviación civil, auditor jefe ISO 22301, técnico nivel intermedio en riesgos laborales, perito judicial, es decir, atesora unos años de experiencia que, aunque digan por ahí, Ignacio, que es malo cumplirlos, pero en este caso yo creo que son buenos cumplirlos y buenos por la experiencia y la gran trayectoria profesional que tienes. Sin más, Ignacio, a tu disposición. Pues muchas gracias, Joaquín. Como se suele decir, no hay nada como los amigos para que le dejen bien. Y muchas gracias también a ESIC por contar conmigo para este webinar. Bueno, un poco me corresponde a mí porque estamos varios profesionales y vamos a tener diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, está bien que empiece yo porque voy a dar un poco la perspectiva jurídica, que además creo que es un buen punto de partida para dar pie a las demás ópticas que vamos a tener aquí. Lo primero que me gustaría decir es que aunque nos centremos mucho, y es lo primero que a lo mejor se nos viene a todos a la cabeza, en la figura de los mandos intermedios en las empresas de seguridad. Nacho, perdona que te corte un segundo. Si puedes mover un poquito el micrófono, parece ser que en algún momento se oye entrecortado. ¿Se oye mejor ahora? Ahora mejor. Intenta moverlo un poco porque es verdad que se oye entrecortado y se oye regular. Vale, pues os decía que en esa perspectiva jurídica lo primero que me gustaría comentar es que aunque a todos se nos viene un poco a la cabeza la figura de los mandos intermedios en el ámbito de la empresa de seguridad privada, pues yo creo que va indisolublemente unido también a los departamentos de seguridad, entre otras cuestiones porque muchas veces estos mandos van a realizar funciones o se van a insertar en los propios departamentos, ¿no? Así que abordaremos esa doble perspectiva. Yo creo también que es una figura que se ha ido convirtiendo en clave en la actualidad y que además, pese a las diferentes crisis, yo creo que sigue teniendo mucha demanda, incluso cada vez más. Y eso requiere sobre todo mucha especialización y naturalmente uno de esos componentes es la formación. ¿De qué tipo de figuras hablamos? Pues hablamos de figuras que podrían ir, en su caso, desde el jefe de equipo, el inspector, supervisor, coordinador, delegado, jefe de servicios. Bueno, es un abanico amplio. Nacho, y por supuesto, Nacho, perdona que te interrumpa. ¿Podrías intentar utilizar el micrófono del PC? Como estás enfrente de él, a ver, es que pues se oye entrecortado y distorsiona. No sé si tengo, ni siquiera, espera. Hay una interferencia. ¿Así se oye algo? No es problema tanto del micrófono. Así se oye bien, sí. Es que se produce una interferencia con el cable, no sé. Y es una pena porque es interesantísima lo que estás empezando a contar y no queremos perder hilo. Parece más un problema de conexión que de cable, ¿eh? Pero no sé si reiniciando igual lo puede resolver. No se te oye. El mute. ¿Se oye mejor ahora? Ahora mejor. Bien, pues os decía que me parece que me habéis oído
enumerar el tipo de figuras de las que hablamos, ¿no? De jefe de equipo, inspector, supervisor, coordinador, delegado, jefe de servicios. Y os decía que es una figura que demanda y que requiere de una gran especialización, y eso pasa también por la formación específica. Dado la variedad de funciones de las que podemos hablar, podemos encontrar regulación tanto en la normativa de seguridad privada, para lo que son funciones, digamos, de seguridad privada, pero también en el convenio colectivo de empresas de seguridad en el ámbito laboral. Básicamente hablamos de figuras que van a trabajar con la delegación de funciones, bien del jefe de seguridad habitualmente, o en su caso del de seguridad. Nacho, perdóname, Nacho, perdón, soy Ori. Sí. Hay una interferencia, un retraso además entre audio y imagen que me hace pensar que es un tema de conexión. Casi que te recomendaría, no sé si podemos, Joaquín, en el programa, pasar al siguiente ponente para que Nacho intervenga después, o si no, muy rápidamente reiniciar el equipo o el módem, porque es un problema más de conexión. Y es una pena, como decía Joaquín. Bueno, pues si queréis dar paso a otro ponente, intentamos solucionarlo. Joaquín, lo que tú decides. Y si no, decido yo. Perdonar, vamos a intentar, Nacho, que puedas desconectarte y volverte a conectar y unirte al panel, ¿de acuerdo? Y vamos a dar paso, por seguir con la tarde, a don Miguel Lorenzo Gavenda. Es presidente de la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada, ANPAS. Por supuesto, docente en seguridad privada desde 1997 y en cursos de director de seguridad desde 2005 hasta la fecha. Jefe de seguridad, director de seguridad, coordinador, ponente y promotor de cursos de dirección de seguridad, profesor acreditado por policía en diferentes áreas, especialidad en dirección de seguridad, ASIS y CADE, especialidad en seguridad y defensa, diploma en estudios de la defensa nacional. Bueno, pues un sinfín de títulos y de trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Miguel, por estar hoy aquí, por acompañarnos y por darnos tu visión de esta figura tan importante dentro del sector. Buenas tardes. Agradecer a ESIC como organizadores la oportunidad de que ANPAS dé su opinión al respecto. Voy a compartir mi pantalla para seguir una pequeña presentación. Y sin más, pues empiezo, que el tiempo es oro. Igual le piso una de las cuestiones que va a abordar Ignacio Olmos, pero en todo caso, como todo el mundo, o como la mayoría del mundo sabe, aquí en España, la figura del mando intermedio, el más conocido, es el inspector de servicios, el más nombrado y el peor regulado, pero obviamente el mando intermedio no es solo una figura de las empresas de seguridad, sino también de los departamentos de seguridad, de las empresas de sistemas, de las centrales receptoras de alarmas. Por lo tanto, hay mandos intermedios en todo tipo de estructuras, tanto propias de empresas de servicios de seguridad, como en los propios departamentos de seguridad, que necesitamos tener personal de gestión, ¿no? En la que delegar o no delegar funciones en función de las necesidades que cada departamento de seguridad tiene. Respecto al inspector, haríamos una pequeña introducción respecto a su encaje normativo, que, como decía y nos iba a comentar Nacho, pues está en el convenio colectivo. Luego no está recogido lo que es el mando intermedio en sí mismo en la Ley de Seguridad Privada, en las profesiones, en el artículo 26, que determina cuáles son las profesiones de seguridad privada, que debiera haber estado cuando se hizo la ley. Y que muchas de esas funciones que se le atribuyen y que tienen que realizar tanto en una empresa de
seguridad, de prestación de servicios de seguridad, como en un departamento de seguridad, pues están recogidas dentro de las funciones del jefe y director en los artículos 35 y 36 de la ley, ¿no? Y en este sentido, pues las funciones que básicamente se recogen ahí, pues son funciones que, como decíamos desde la presentación de Joaquín, pues requieren una capacitación, y una capacitación debería ir de la mano de una cualificación, y eso de la mano, obviamente, de una formación de la que vamos a comentar por dónde debería ir desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada. Cierto es que también en la actualidad, en cuanto al inspector de servicios, que no es la única figura de mandos intermedios de la que debemos hablar, pues obviamente esas funciones que decíamos que se recogen en el artículo 35 y 36 de la ley, pues pueden y deben ser delegadas a través del artículo 18 de la Orden 318, ¿no? Y luego está, si alguien ha tenido la oportunidad de leer el borrador del Reglamento de Seguridad Privada, que además sigue ahí en un cajón y sigue colgada en la página de la policía, pues en su artículo 105 nos habla de la delegación en personas habilitadas y en personas no habilitadas. Es una previsión normativa que puede resultar chocante cuando en la actualidad para hacer una delegación de funciones en principio se debe estar habilitado, porque se van a realizar funciones de un jefe o de un director de seguridad y por lo tanto requeriría habilitación. Pero hay otras muchas funciones que se hacen dentro de un departamento de seguridad, dentro de una empresa de servicios o dentro de una empresa de sistemas, que no requerirían delegación de funciones. Aún así, con todo y con eso, en el borrador del reglamento habría que discutir bastante esa redacción del artículo 105, porque puede dar lugar a mucha controversia. De hecho, puede ir incluso en contra de la propia ley. Cuando habla de delegación de personas no habilitadas en relación con funciones de personas habilitadas. Es un tema que probablemente, estoy seguro que Ignacio iba a tocar. Yéndonos en concreto a lo que son esas funciones de las que estábamos hablando del mando intermedio, no exclusivamente de un inspector de servicios, sino de cualquier mando intermedio en cualquier estructura jerárquica de empresa de servicios o corporación privada, pues hay que tener en cuenta que esos mandos intermedios, independientemente de que la interlocución con la administración lo hagan o lo hagamos los jefes de seguridad y los directores de seguridad, pues tiene una relevancia operativa y de gestión importante, en cuanto a que esos mandos intermedios actúan como enlace orgánico, ¿vale? Dentro de la estructura orgánica de las empresas, dentro del organigrama, dentro de la jerarquía de la propia empresa de seguridad o del departamento de seguridad, es un enlace entre el personal operativo y el personal directivo. También forma parte y es imprescindible en la planificación y en el desarrollo de los servicios y en la cobertura de los mismos a través de los cuadrantes. Y si nos salimos de la dependencia orgánica, nos vamos también a la dependencia funcional. Y ahí, en cuanto al aspecto funcional, está garantizando la cobertura y la ejecución de los servicios. Es decir, independientemente de que y podamos llegar a considerar en un momento dado al jefe de equipo como un mando intermedio, los inspectores y los jefes de servicio son los que van a en la práctica a resolver los problemas del día a día antes de que tenga que tomar una decisión o tenga que hacer una intervención o tomar una decisión el jefe o el director de seguridad, ¿no? Por lo tanto, tienen una relevancia funcional también en cuanto a atender las incidencias y a las necesidades de la propia empresa de servicios, las necesidades de los servicios, del personal y del cliente.
Y obviamente esos mandos intermedios son el primer contacto que tiene el personal de servicio con la empresa de seguridad, con el cliente y con el departamento de seguridad y el departamento de servicios de la empresa. Por lo tanto, viendo por un lado la relevancia que tiene orgánica, funcional y digamos, interrelacional, y las decisiones que puede llegar a tener que tomar, lo vamos a enlazar con sus necesidades formativas. Antes de hablar de necesidades formativas, es muy necesario hacer un análisis del contexto de las funciones que lleva a cabo un profesional para determinar cuál debe ser su formación, cuál debe ser su cualificación y qué competencias debe tener. Con lo cual, no podemos empezar diciendo, pues necesita un curso de 20 horas, necesita un curso de 60 horas, necesita un curso de 400 horas. No, primero debemos hacer un análisis muy, muy profundo de cuáles son sus funciones en todos los ámbitos, y a partir de ahí, en función de las capacidades y de las necesidades que debe tener, desarrollar y plantear qué formación debería tener. En una formación de mínimo, sin hablar de cualificaciones y sin hablar de formación reglada dentro de la oferta que hay en materia de mandos intermedios, que a ver la AILA, pues una formación de mínimos para cubrir las necesidades básicas, tanto que requiere la empresa prestadora de servicios como la que requiere un departamento de seguridad o un departamento de sistemas. No puede faltar una formación jurídica, una formación de ámbito normativo que estudie, que aborde, que contemple desde la perspectiva de las empresas de seguridad, pues cuál es el funcionamiento y cuáles son los deberes y las responsabilidades de una empresa de servicios, de una empresa de seguridad y del personal operativo. No cabe duda que cuando lo hacemos desde esa perspectiva de la empresa de servicios, también hay que planteárselo que el mando intermedio no es una figura exclusiva de las empresas de seguridad privada, sino que también puede ser lo de los departamentos de seguridad, y por lo tanto el ámbito normativo, que en un caso estaría enfocado en la empresa de seguridad y en el personal y en los servicios, en el ámbito de los departamentos de seguridad debería estar enfocada en las medidas de seguridad y el cumplimiento de la normativa y de las órdenes ministeriales que son de aplicación y de la gestión que lleva asociada. Obviamente, como decíamos, también de los deberes y de las responsabilidades, tanto en el contexto de la empresa de seguridad como en el departamento, como en el contexto del departamento de seguridad. Como gestor operativo de servicios, jefe de servicios, inspector de servicios, jefe de equipo, cualquiera de las categorías que podemos estar pensando desde una empresa de seguridad o una persona de apoyo en el departamento de seguridad para la gestión administrativa y otro tipo de gestiones documentales que no son poco relevantes y además que requieren de un alto grado de confianza y de confidencialidad, pues obviamente necesita una formación en gestión de servicios, que conozca perfectamente cuáles son las modalidades de servicio, cómo se organiza y gestiona y planifica e implanta un servicio de seguridad, la planificación y gestión de cuadrantes, el dimensionamiento de plantillas para que obviamente no haya y no se genere dentro del ámbito de la empresa de seguridad, se cubran las horas y no se generen horas de deuda, entre otras muchas cosas, y una adecuada planificación de las inspecciones para verificar que los servicios se ajustan a la operativa, a las necesidades del cliente y a la normativa en sí. Y obviamente, como
decíamos, en esa función de interlocución entre el personal operativo, la empresa de servicios, el departamento de seguridad, el cliente, pues una formación complementaria en cuanto a las relaciones institucionales, en cuanto a las relaciones interpersonales. Como persona que mando intermedio, como todo mando, tiene el deber y tiene la necesidad de tener unas habilidades directivas y de liderazgo, tanto en el ámbito humano como de gestión, y desde el punto de vista de la gestión, obviamente, también un conocimiento de lo que es la propia gestión administrativa y documental y burocrática, ya sea en el ámbito de la empresa de seguridad o sea en el ámbito del departamento de seguridad o cualquier otro ámbito vinculado a nuestro sector. ANPAS como asociación nació en el 2013 y la primera propuesta que hicimos y lo que hemos defendido y seguiremos defendiendo es que en el sector necesitamos una carrera profesional. De hecho, en su momento, cuando se redactó la Ley de Seguridad Privada, la Ley 5/2014, dentro de las propuestas que hicimos y que consensuamos con muchas asociaciones, llevamos la formación profesional para el personal operativo. Una formación en la que estamos, de hecho, iniciando los trabajos para presentar una propuesta formal este mismo año. Nuestra propuesta era y es un grado medio de seguridad privada. Para los mandos intermedios habíamos propuesto y propusimos en la ley, pero no lo logramos, que se exigiese o que se crease un grado superior, dado el grado de responsabilidad y de las cualificaciones, pues, y lo veremos dentro de un momento, creo que me dará tiempo todavía, proponíamos una formación de grado superior para los mandos intermedios. Y propusimos, obviamente, también para lo que es las funciones directivas de director de seguridad, jefe de seguridad y detective, el grado universitario. Todo esto lo vemos recogido en el artículo 29 de la ley, excepto la formación de los mandos intermedios, puesto que los mandos intermedios no fueron contemplados en la propia ley, con lo cual se quedaron fuera de esta regulación, pero seguimos proponiendo y seguimos defendiendo que en función de las competencias que establecen las cualificaciones, el personal operativo es una cualificación de nivel 2, los mandos intermedios por las competencias que tienen sería una cualificación de nivel 3 y obviamente el personal directivo estaría en un nivel 4 o en un nivel 5. Para que entendamos el porqué de esta propuesta, en los certificados de profesionalidad para el personal de seguridad privada que determinan las cualificaciones, estamos hablando de un nivel 2, ¿vale?, en el que se habla de competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía, si no, no podrían estar prestando servicios solos, capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias y conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso, que es seguridad privada. Esto en las cualificaciones y en los certificados de profesionalidad es un nivel 2, pero si pensamos en las funciones que tiene o que tienen los mandos intermedios y vemos el nivel 3, y me queda un minuto creo, sería competencia en actividades que requieren un dominio de técnicas y responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. Como el personal de seguridad privada es personal técnico y especializado, la responsabilidad en supervisión sería de un nivel 3 de cualificaciones y por eso proponemos desde ANPAS que a continuación de desarrollar el grado medio en seguridad privada para el personal operativo, desarrollemos un grado superior para los mandos intermedios. Y con esto, pues finalizo la parte que nos tocaría desde ANPAS.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, por tu intervención. Yo tenía el concepto de que la figura más importante dentro de una empresa de seguridad era el jefe de seguridad, pero por todo lo que nos has expuesto, parece que no damos valor a la figura del mando intermedio, sea cual sea la figura o el escalón, y sin embargo nos has abierto un abanico aquí que creo que hay que remangarse de verdad. El sector se tiene que remangar para darle sentido, ¿no? y cordura a este tipo de figuras. Hablamos siempre de poner en valor el sector, de que debemos mejorar la imagen, y la imagen del sector pasa por esa cualificación. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Sin más, creo que se ha podido conectar Ignacio Olmos. Ignacio. Por aquí estoy. Muy bien, se te escucha mejor, se te ve mejor. Bueno, pues espero que la tecnología nos acompañe. Seré breve. Todo tuyo. Bueno, os estaba comentando que íbamos a dar un poco, en mi caso, la perspectiva jurídica, y os había hablado un poco de esa dualidad de no solo los mandos intermedios en la empresa de seguridad, sino también en los departamentos de las empresas. Considero que es una figura que va teniendo, incluso a pesar de las crisis, bastante demanda, y que, como bien ha dicho Miguel, pues se ocupan algunos puestos que son bastante interesantes, que además nos permiten llegar lejos en el ámbito de la seguridad, y que eso requiere de una especialización y como bien ha comentado en la ponencia anterior, pues de una formación. Hemos enumerado ya un poco las posibles figuras, y creo que os estaba diciendo en el momento en el que terminamos la conexión anterior que teníamos que regirnos tanto por la normativa específica de seguridad privada como el convenio colectivo, en función de si de lo que hablamos son las funciones de seguridad privada estrictamente, que casi siempre van a ser funciones delegadas bien del jefe o del director de seguridad, y si hablamos de funciones estrictamente laborales, como puedan ser algunos tipos de inspecciones. Tampoco voy a entrar demasiado en este ámbito del convenio, porque creo que tenemos alguna ponencia posterior que lo abordará, pero sí decir que obviamente también el mando intermedio de las empresas de seguridad pues no deja de ser una herramienta de conexión, y si cabe de marketing de la propia empresa, ¿no? O sea, que puede abordar diferentes ámbitos. Esta es una de las materias, esta franja, digamos, de los mandos intermedios, que además tiene, yo creo que de las mayores en abundancia en cuanto a informes de la propia Unidad Central de Seguridad Privada, hablando de diferentes funciones, de cómo se catalogan figuras como los inspectores de servicios desde el punto de vista de la seguridad privada, etcétera, y que obviamente son bastante recomendables seguir. También hay que decir que todas estas figuras que hemos enumerado anteriormente, pues todas aparecen bien en el convenio colectivo de empresas de seguridad o bien en convenios particulares de empresa, porque lo que es la ley, pues a nivel directivo ya hemos visto que tiene la figura del jefe y el director. Entonces, bueno, es un poco triste también que hasta ahora, pues la poca carrera profesional que ha habido en seguridad privada venga un poco derivada de aquí. Por eso es deseable ese paso al planteamiento que comentaba Miguel. Y respecto a alguna cuestión normativa un poco más particular, si abordamos la normativa de seguridad privada, pues casi tenemos que seguir el orden cronológico de las normas, no el nivel legal, por así decirlo, puesto que la ley actual que tenemos, que es de 2014, solo recoge en el artículo 36.6 que las funciones del director de seguridad podrán delegarse en cuanto al director de seguridad, como mayor aporte, ¿no?, desde la normativa anterior. Obviamente,
como remite a una regulación posterior y todavía seguimos con el reglamento anterior, pues como en otros tantos ámbitos, pues nos encontramos huérfanos y sin esa regulación actualizada. En el reglamento vigente tenemos únicamente la delegación de funciones del artículo 99, que yo creo que ya está bastante caduco. Y un poquito más moderna es la Orden Ministerial de Personal, la Orden 318 de 2011, en la que en su artículo 18.3 nos habla de la delegación de funciones y nos dice, en el caso además quiero abordar de los departamentos de seguridad, que deberá recaer en personas integradas en su departamento. En el caso de las empresas de seguridad, obviamente la delegación recae en personal propio, que tendrá que tener bien TIP o bien esos análogos requisitos de experiencia y capacidad a los que alude la normativa para que sea concedida por policía. Pero en el caso de los departamentos de seguridad podríamos llegar a preguntarnos si esa integración de la que habla la orden ministerial requiere de una contratación directa. Yo creo que debemos entender que no, si no además viviríamos en la ilegalidad y yo creo que además no sería funcional, puesto que hay algunos de esos puestos de mandos intermedios, hablemos de una figura, por ejemplo, de un coordinador, en un determinado edificio de una corporación que realmente pues, está gestionando bastantes cosas de la seguridad y no solo al equipo de vigilancia, sino comunicaciones con fuerzas de seguridad, con el propio departamento del cliente en el que se presta el servicio, con empresas de sistemas, etcétera, que yo creo que son, como decía antes, bastante valiosas. Y por lo tanto, en la flexibilidad que yo creo que además tiene que tener la normativa para conseguir sus fines, pues hemos de entenderlo así. Y creo que, aunque hablará ahora Eduard seguramente de este ámbito, pues yo creo que esta figura, digamos, del implant en los departamentos de seguridad, pues como decía, nos permiten llegar más lejos. Así que un poco los ejes fundamentales que quería dejar claros son un poco, primero, esa dualidad entre empresa de seguridad y departamentos. Segundo, pues que no tenemos desgraciadamente una gran actualización normativa. Y tercero, esa también dualidad de funciones entre las de seguridad privada propias y las funciones, digamos, del convenio colectivo, las funciones laborales. Y hasta aquí un poco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nacho, por tu intervención. Me quedo con esa casi última frase, una actualización normativa. Bueno, yo creo que va a salir bastante, ya ha salido en las primeras intervenciones, ¿verdad? Pero creo que van a ser dos ejes fundamentales, ¿no?, de este progreso que queremos todos para el sector. Por un lado la formación y por otro lado la actualización normativa que ampare, ¿no?, esta figura. Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu participación. Y sin más, vamos a por nuestro tercer ponente. Vamos a tener la suerte de tener hoy aquí a don Antonio Cederilla, que es el presidente de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, ACSE-ISCA. Es un profesional de larga trayectoria, estudio de psicología en la UNED, inteligencia emocional, programa de neurolingüística, formación en seguridad, director, jefe, técnico en recursos humanos, técnico en prevención de riesgos laborales, auditor de PRL, técnico en gestión de medio ambiente, profesor en varias áreas de seguridad, diferentes artículos publicados a lo largo de su trayectoria profesional, delegado de protección de datos. Bueno, pues como podéis imaginaros, un profesional con una larguísima trayectoria. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy aquí y aportarnos vuestra visión. Muchas gracias, Joaquín. Y siento que no se me pueda ver. Agradecer a ESIC la invitación y voy a intentar ser lo más breve posible. Bien. Bajo nuestro punto de vista, las estructuras operativas de las empresas de seguridad cambian con los tiempos y con esta pandemia parece acelerarse más estos cambios, evidentemente. Bien por evolución o por asuntos económicos dentro de las empresas
Es importante dividir estas empresas en pequeñas, medianas y grandes empresas. Digo, ¿por qué se tienen que dividir estas empresas? Indudablemente es un problema económico, ya que el potencial financiero de una microempresa no es el de una gran multinacional, en el número de clientes, trabajadores, delegaciones, a nivel estatal, como tampoco el de aportaciones de servicios al cliente final. Es decir, una gran empresa siempre tendrá pues, una central receptora, tendrá seguramente transportes de fondo, la vigilancia como tal, instalaciones de sistemas de seguridad. Estas empresas pequeñas, pues a lo mejor no lo tienen todo, ¿no? Las pequeñas empresas intentan ahorrar gastos y para ello ofertan un puesto de jefe de seguridad que asuma las funciones de servicios generales e inspecciones. El ahorro es notable para estas entidades, ya que suprimes estos puestos en uno. Al ser jefe de seguridad, el único que aparece como obligatorio dentro de las empresas de seguridad, hace que esto se valore positivamente en sus estructuras, no en todas las pequeñas empresas. Ocurre esto solo en las empresas de servicios que se homologan para la seguridad privada. Es decir, esas empresas de servicios que quieren ampliar los servicios a la seguridad privada. Se homologan para la seguridad y tienen pocos servicios de seguridad. En el resto de las estructuras operativas siguen funcionando con las figuras de inspectores y jefes de servicio. Sin embargo, la carga laboral en estas empresas de seguridad de reciente creación en la figura del jefe de seguridad es de un importante incremento en tareas, asumiendo los cuadrantes, las modificaciones de los servicios, las inspecciones, etcétera, junto a las tareas de control y visitas a los clientes. Se añade también las propias de un jefe de seguridad. En las empresas medias las estructuras es diferente. Nosotros valoramos que las estructuras de las empresas medias se parece más a las empresas grandes que a las empresas pequeñas. Entonces es diferente. Por un lado sí pueden tener estas figuras operativas medias, pero cada vez se reflejan más en las grandes empresas y ahí es donde salen estos nuevos profesionales. Se sustituye al jefe de equipo por un coordinador de servicios, que será el encargado de realizar los cuadrantes, hablar con los clientes en primera instancia y cubrir los servicios entre los vigilantes que trabajan en estos servicios. Pueden ir uniformados o no, depende. Luego está el gerente de zona o gestor de servicios, que entre sus funciones están las de operativas de los servicios, atención al cliente, la comercialización de los servicios que aporta la empresa y las inspecciones de estos servicios. Por ello, hay un menor grado de error y fallo en las operativas al estar más y mejor estructurados. Todo ello estará a las órdenes de un jefe de seguridad que será el inmediato superior de todos ellos. La interlocución del departamento es asumida por el jefe de seguridad en temas operativos, clientes y seguridad, como máximo responsable de las empresas por detrás del director general. Por otro lado, el director de seguridad es el cliente de la empresa solicitante de estos servicios de seguridad. Luego, el jefe de seguridad es la figura que se encarga de que se cumpla esta operativa de esta empresa y la seguridad en general. Por tanto, serán interlocutores lógicos los jefes de seguridad y los directores de seguridad, como siempre ha sido así, y no creo que cambie mucho. La formación del personal de seguridad también es algo que se atañe muy directamente a la figura del jefe de seguridad. Por otra parte, en distintos niveles y en paralelo, directivos se encuentran las direcciones de las empresas, como por ejemplo la dirección financiera, la dirección comercial, la dirección de operaciones, direcciones técnicas, direcciones administrativas, compras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, las figuras del jefe de equipo, inspectores o jefe de servicios tienden a desaparecer. Y eso lo creemos nosotros desde la asociación, para convertirse en las figuras antes indicadas. Creemos conveniente la creación dentro de estas empresas, las estructuras o los departamentos de seguridad, donde se pueda gestionar también las nuevas tecnologías y las no estipuladas. Por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, la protección de datos, la ciberseguridad, etcétera, entre otros. Regresando al tema de la figura del jefe de seguridad y diferenciándolo esta del director, indicar que mientras el director de seguridad es un cargo directivo, el jefe de seguridad en su mayoría es un empresario, puesto que el ahorro que tiene el pequeño empresario de no tener la figura de jefe de seguridad y ser él mismo, eso es un ahorro evidente. Y entonces el jefe de seguridad en su mayoría es un empresario del sector de la seguridad privada o un alto directivo
entre ellas. Y siguiendo las mismas pautas de hasta ahora, y si no cambia el reglamento para ser el jefe de seguridad, se tiene que hacer un examen en Madrid por policía, mientras que el director de seguridad lo que realiza es un curso por algunas universidades, obteniendo un diploma que le convierte en director de seguridad. En algunas empresas grandes de seguridad, el director de seguridad también es un trabajador de esta empresa y oferta esta figura a sus clientes. Estos clientes contratan estos directores para sus trabajos de seguridad, como responsables de la seguridad en sus empresas, ya que lo necesitan esta figura para sus departamentos o para encargarse de la gestión de seguridad entre ellas. Son algunos ejemplos, sin ir más lejos, centros comerciales, agencias de transporte y algunos otros de ámbito estatal, que solicitan estos servicios y trabajan con estas empresas de seguridad. En algunas empresas de seguridad privada, algunos jefes de seguridad también se hacen llamar, en ocasiones, directores de seguridad, como si fuera un grado mayor que el de jefe. El director de seguridad se ocupa de un departamento de seguridad y no de la empresa en sí. Eso es también algo que nosotros entendemos desde la Asociación de Jefes de Seguridad. De hecho, no hay nada más incierto en todo esto, porque siguen siendo jefes y no directores. El trabajo de estas figuras es distinto y sus categorías es paralela. Como vamos a informar a la sociedad sobre nuestro trabajo diario y nuestros cargos dentro de las empresas cuando no lo tenemos claro los que trabajamos en ellas. No conocer esta figura del jefe de seguridad como un alto ejecutivo en las empresas de seguridad es ignorar o despreciar a cientos de empresarios y a una emblemática figura que nació con la seguridad privada en este país, en el tramo final de los años 70. Recuerdo que cuando aparecieron las primeras empresas de seguridad tenían que tener una plantilla de vigilantes y, por supuesto, un jefe de seguridad. Y ya terminando, porque no quiero extenderme tampoco más, creemos que el futuro tenemos que apostar por una formación profesional en las escuelas, donde se haga formación profesional en seguridad, con prevención de riesgos laborales, incendios, seguridad patrimonial, etc. La unificación de las figuras de jefe y director de seguridad en una única figura en la que se le domine de una única forma. O en las universidades está el grado de Ciencias de la Seguridad público-privada, homologado en todo el país. Eso para nosotros es cultura de seguridad y alta formación, donde salgan buenos y grandes profesionales. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación y por haber hecho este recorrido, ¿no? Por lo que, brevemente además, por lo que han sido las pinceladas fundamentales del sector de la seguridad privada y de lo que era el jefe de seguridad y de los que dependen de él, ¿no? Me quedo con, al final, otros dos pilares importantes, ¿no? Bueno, uno que has introducido al final del todo, la unificación de figuras, pero por supuesto la formación, ¿no? Y una formación además reglada dentro del sistema educativo. Correcto, así lo entendemos nosotros y creemos que avanzamos cada vez más a una evolución del sector de la seguridad privada en las nuevas tecnologías. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti, Joaquín. Y sin más, me dirijo a presentar al siguiente ponente, don Eduard Zamora, presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integrado y presidente del Security Forum. Es abogado, máster en prevención de riesgos laborales, consultor en organización de seguridad, director de seguridad, profesor universitario, presidente de AXI, Asociación de Directivos de Seguridad Integral y presidente del Security Forum. Muchísimas gracias, Eduard, por tenerte hoy aquí y que nos podáis dar vuestra visión. Bien, Joaquín, gracias a ti en particular y a ESIC por vuestra invitación. Voy a permitirme un segundo compartir pantalla para exponeros lo que quiero haceros llegar, ¿no? Bien, yo voy a hablaros en estos pocos minutos, 7 que nos habéis dado de entrada, luego aparte del debate, para comentaros la figura del mando intermedio de seguridad, ¿no? Antes, dejadme que haga una pequeña pincelada de quiénes somos ATSI. Si los asistentes hoy nos pueden buscar por internet. Nos fundamos en el 96, por tanto, este año vamos a cumplir ya los 25 años de vida. La integran directivos, directores de seguridad, técnicos especialistas de todas las ramas, sectores y especialidades.
y tiene como objetivo pues, la promoción profesional de sus asociados en particular y sobre todo, para siendo breve, pues, el crecimiento y el reconocimiento e imagen de los profesionales de seguridad en todos sus campos. Hecha esta pequeña lectura, quiero deciros que voy a daros una visión quizá algo diferente de lo que los compañeros hasta ahora os han ido dando, entroncará también quizá con parte de lo que comentaba antes Ignacio, ¿no? Voy a daros la visión de los mandos intermedios básicamente desde el punto de vista de los departamentos de seguridad, de los departamentos de seguridad, del director de seguridad de empresas usuarias de seguridad, no desde el punto de vista o la visión de la propia empresa de seguridad, ¿no? También me apoyo bastante en esta visión que os voy a comentar brevemente desde mi actual función, como comentaba Joaquín, como consultor de organización de seguridad, en donde ayudo a grandes empresas a cómo reordenar su seguridad, ¿no? Y en la mayoría de ellas os sorprendería, incluso grandes multinacionales de tamaño importantísimo, como la organización de sus departamentos de seguridad, si es que existen, que muchos ni siquiera existen, pues es bastante pobre, ¿no? Entonces, intentamos, y hoy también voy a intentar daros la pincelada de cómo estos mandos intermedios, sean propios o sean externos, ayudan al buen funcionamiento de ese departamento, ¿no? Aquí os detallo pues, la importancia de ese mando intermedio para la dirección de seguridad o del departamento de seguridad. Dirección, departamento, vamos a llamarle de forma independiente, siempre es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque realizan tareas de soporte y ejecución tanto operativa como documental. Antes se hablaba también aquí de que esas figuras hacen un trabajo importante en cuanto a la documentación, evidentemente que sí. Los directores de seguridad delegan en ellos una gran parte de sus tareas e incluso estas figuras externas, en muchos casos, tienen estrecha colaboración con los departamentos internos que ejecutan la actividad propia de la compañía, del ramo o del sector que sea, ¿no? En estos modelos de mandos intermedios actualmente pues, se están dando varios tipos, ¿no? O este mando intermedio está integrado en la plantilla propia del Departamento de Seguridad como empleado de la propia compañía, que contrata luego a empresas de seguridad otros servicios. Puede ser un implant de la empresa de seguridad, esto acostumbra a ser bastante habitual, pues como veremos ahora, pues por los ahorros de costes o ahorros de cómputo de plantillas, que mucha gente de recursos humanos está muy obcecada en ello, ¿no? O también estos mandos intermedios externos, ya sea pertenecientes a compañías de seguridad o consultores de seguridad, pueden hacer colaboración en proyectos puntuales en cuanto a la necesidad de ese departamento de seguridad, ¿no? La evolución de este modelo, ¿cuál ha sido? Pues mira, como aquí veréis que os pongo en esa primera línea, externalización, internalización, y así podemos ir hablándolo de forma sucesiva, ¿no? Esto es como la moda, esto es como todo, es cíclico. Ahora se rigen por criterios para que sean externos, luego se internalizan, luego vienen otras modas o otras creencias o otras imposiciones internas de la empresa y se vuelven a externalizar o se vuelven a internalizar en función de lo que cada momento la empresa considera más preciso, ¿no? Pero pertenezcan adentro o estén fuera, la importancia, insistiremos y luego me imagino que en el debate ya he visto que ya hay muchas preguntas en ese sentido, vamos a ver la importancia, ¿no? Pero como os decía, los criterios que rigen pues son los que nos hacen aplicar los compañeros de recursos humanos por la imputación de plantilla, como os decía. Necesitamos minimizar plantilla, pues chicos, esta gente se va a ir fuera, van a ser externos. Si no importa que incrementemos plantilla, pues vamos a internalizarnos, ¿no? O también por costes financieros. Yo, como no soy economista, que soy abogado también de formación, se me escapan muchos de estos conceptos y a veces no entiendo el por qué se quiera pagar más incluso por el margen empresarial por mandos intermedios externos de empresas de seguridad que no que sean en plantilla propia. Pero insisto, como os decía, yo no domino los temas económicos y por tanto ahí no voy a entrar en ello, ¿no? En todo caso, siempre remarcando la importancia de esta figura. Figura básica para el desarrollo de esas funciones como director de seguridad y en la aportación de valor que estos mandos intermedios hacen al director de seguridad, al departamento de seguridad y que es la base de su existencia y de su propia actuación, ¿no?
Hablaban antes unos y otros, especialmente Miguel, de la formación, ¿no? Yo antes voy a marcaros un poquito las capacidades. Las capacidades, estas personas necesitan un alto grado de capacidad relacional y de gestión operativa. Evidentemente van a tener que relacionarse tanto interna como externamente con otros departamentos, otras unidades, otras empresas o entidades o incluso con la propia administración, y han de estar altamente cualificados o capacitados para que esta capacidad relacional sea de buen nivel, ¿no? También, por supuesto, pues de esta capacidad de gestión operativa para que sean capaces de llevar a buen término las funciones que el Departamento de Seguridad les vaya asignando, insisto, con independencia de que sean externas o internas, ¿no? La formación que antes comentaban, evidentemente no hay una formación específica para esos mandos intermedios, lo que está provocando en la práctica que la mayoría de ellos pues tengan casi la misma formación que los propios directores de seguridad o los propios jefes de seguridad que están asumando, ¿no? Pues esta falta de que dispongan de ese nivel intermedio de formación que no sea preciso. Luego ya será origen de otro debate y de otra jornada quizás ver si la formación de los directores de seguridad es realmente la que una figura tan importante como esta precisa, porque aquí en España, para los que he visto que hay muchos de fuera, se nos permite ser director de seguridad por dos medios, como un grado universitario, 4 años de formación universitaria, o por un curso de posgrado que es simplemente 6 meses de formación y a lo mejor no demasiado costosa para que tengas el título como director de seguridad. Por eso muchos de estos mandos intermedios, ante esa falta de formación intermedia, lo que acaban haciendo es la misma formación que los directores de seguridad. Y luego pues ya veremos si están capacitados o no en función de su expertise y de su capacidad de gestión para ejercitar esas funciones cuando una empresa pueda contratarles, ¿no? Yo con esto creo que me rijo exactamente con el tiempo que nos han dado de estos 7 minutos. Desde ATSI y desde mi función como consultor de organización de seguridad es la visión que os queríamos dar. Muchísimas gracias, Eduard, por tu presentación, por hacerla muy esquemática, pero como todos estáis haciendo, ¿no? En esta tarde, con profundidad, ¿no? Y con mensajes nítidos en cuanto a las estructuras y en cuanto a la formación. Por un lado, habíamos empezado arreglando una parte, ¿verdad? Y por otra parte, creo que con tu exposición vemos que hay muchos mandos intermedios que tienen muchísima formación, pero que entonces habrá que elevar la del escalón superior, si realmente queremos dotar al sector de esa profesionalidad que yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? De todos los que están aquí hoy en este foro. Por supuesto. Muchísimas gracias. Y sin más, el último panelista que va a intervenir con su presentación, doña Marta Vázquez, directora y jefe de seguridad, graduada en Administración de Empresas Tecnológicas. Actualmente desarrolla su trabajo en Securitas Seguridad España como gestora de clientes en el área de banca inmobiliaria y lleva más de 20 años en el sector. Ha pasado por diferentes puestos de mandos intermedios hasta llegar a este puesto actual y se ha centrado en sectores como el transporte, el retail, eventos de todo tipo, inmobiliaria. Bueno, yo creo que es un puesto y una categoría la que tienes ahora, con mucho esfuerzo ganada y sobre todo habiendo pasado, como decíamos ahora, por muchos puestos intermedios. Muchísimas gracias, Marta, por estar hoy aquí y acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. Esta tarde me encuentro aquí con vosotros para hablar sobre el mando intermedio y la importancia de esta figura dentro de una compañía o departamento de seguridad como una de las piezas fundamentales en cualquier organización. Como bien has dicho, todo ello basado en la experiencia que he desarrollado a lo largo de los años en el transporte, en retail, en partidos de fútbol de liga de fútbol profesional o de Champions League, en conciertos musicales, campañas, etcétera, hasta llegar a la inmobiliaria. Lo primero de todo, debemos definir las cualidades que debe de tener un mando intermedio y, por otro lado,
las herramientas y los medios técnicos y humanos de los que dispone para desarrollar su tarea. Pero las cualidades que yo destacaría que debería de tener es un completo conocimiento de las tareas y funciones a desarrollar en su puesto de trabajo, la capacidad de evaluar las situaciones aplicando las soluciones a las mismas, la toma de decisiones y la transmisión de ellas al personal y al cliente, el gestionar, el controlar y ser el nexo de unión entre la estrategia de la compañía y las necesidades del cliente, teniendo como objetivo el cumplimiento de lo establecido en los contratos por un lado y por otro aportando a nuestra empresa la mayor rentabilidad en cada servicio. Yo inicié mi etapa profesional como inspectora de servicios en el sector de transporte, donde estuve 5 años. Lo primero que hice fue definir el puesto de trabajo, planificar los servicios, asignar cada tarea a la persona adecuada. No todos los vigilantes eran los idóneos en cada puesto. Ejecutaba y controlaba los equipos y para ello, en primer lugar, tenía que conocer todos los procedimientos de seguridad necesitados y demandados por el cliente. Es decir, debía tener conocimiento de su actividad, de su interactuación interna y externa, su reglamento, su proceso operativo. Y esto nos permitía mejorar los procesos existentes e incorporar nosotros nuevos procedimientos, ya que a medida que íbamos teniendo reuniones periódicas con la gerencia de seguridad, íbamos modificando o incorporando nuevas líneas de acción. Ya en este momento entendí que independientemente de la empresa en la que yo estuviera, cada persona tenemos nuestra propia marca, definiendo una seña de identidad en el mismo. Debía de ser la primera persona que tenía que conocer el trabajo que dirigía, ser responsable con mis trabajadores y a medida que eso iba sucediendo, iba conociendo las capacidades de los mismos y de las mías propias ante una incidencia. En ese momento podía pasar desde un desalojo en unas instalaciones sin ningún tipo de problemas a instaurar un gran dispositivo de seguridad para poder detener a los delincuentes como grafiteros, carteristas, vendedores, acosadores, pero teníamos otros tipos de incidencias muy reseñables como eran los accidentes con las escaleras mecánicas, los desvanecimientos o suicidios que se acontecían cada cierto tiempo y en el cual teníamos que acudir en el menor tiempo posible y poniéndonos a disposición siempre de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la propia gerencia de seguridad que también se encontraba en esos momentos. Ya en este momento realizábamos informes a dicha gerencia de seguridad. Por lo tanto, mi siguiente reto suponía evolucionar también en el conocimiento de la ley que nos amparaba y, por tanto, ya en ese momento mi compañía puso a mi disposición la posibilidad de formarme y conseguir el título de director de seguridad. Posteriormente, inicié una nueva andadura en el sector del retail, también como proveedora de seguridad. Y las necesidades en el sector del retail eran totalmente diferentes a las anteriores, puesto que el objeto a asegurar cambiaba y tanto el personal como las funciones a desarrollar por el equipo de seguridad eran distintas. En este caso aparecía un elemento nuevo para el mando intermedio, que era la tarea de representar legalmente a la empresa, formulando las denuncias pertinentes en las comisarías ante hurtos y robos de las diferentes tiendas que se protegían, ya fuera por robo interno de los propios trabajadores o los externos de los clientes que acudían y posteriormente acudíamos a los juicios como representantes legales. En la actualidad me encuentro en el sector de la banca y la inmobiliaria y he pasado por las figuras de jefe de proyecto, adjunta a la dirección de operaciones y actualmente como gestora de clientes. Y todo lo anterior marca diferencia en la gestión desde la posición del mundo del mando intermedio, el cual si hago un resumen debería ser conocer el sector del cliente donde se desarrolla su puesto de trabajo, conocer la ley de seguridad privada y la normativa y el convenio colectivo de seguridad privada, conocer los procesos y procedimientos del cliente y el enlace con la empresa de seguridad privada,
Deberíamos de dominar las plataformas y tecnologías actuales basadas en el entorno web. La comprensión y el desarrollo de los cuadros de mando correspondientes y la colaboración y coordinación del Key Account Manager correspondiente, sin olvidarnos de conocer los productos y avances en el sector de seguridad privada. Para mí, por tanto, un capítulo aparte sería la necesidad de la formación continua del mando intermedio para conseguir todo lo expuesto y, por tanto, tengo que aplaudir la iniciativa que habéis tenido en AESIC con la publicación de un próximo curso centrándose en esta figura. Creo que es muy acertado y, por lo que he visto, el curso es de los que se centra en las áreas principales de la gestión y el conocimiento, por lo que nos sitúa en la realidad que entiendo del mando intermedio a día de hoy. Así que espero que saquéis el mayor rendimiento a este curso y os sirva de gran ayuda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu intervención. Una intervención en palabras, pero que ha sido muy gráfica. Has hecho un recorrido real, ¿no?, de lo que es el aterrizaje de esa figura del mando intermedio, ¿no?, en toda una trayectoria. Me quedo con algunas cosas de las que has dicho, aunque me quedaría con una gran parte, ¿no?, como con la de todos los ponentes que hemos tenido. Me quedo con la adaptación que tiene que tener esa figura del mando intermedio, que es la misma según el sector empresarial en el que se esté moviendo. Es decir, decías en cuanto a las funciones, no es lo mismo estar en el retail, ¿verdad?, que estar en el transporte público, que estar en cualquier otra empresa o instalación, ¿no? Y por supuesto me he quedado con uno de los puntos que ya se ha introducido, la variable de rentabilidad alineada con el negocio. Es decir, aquí la palabra negocio vuelve a entrar de lleno, ¿no? Porque no puede ser ajena a lo que es la figura y el día a día, ¿no?, de las funciones de ese mando intermedio. Y, por supuesto, en los procesos y en los procedimientos. Algo fundamental en los que desde cualquier posición tú has reflejado que deben de estar dominados, ¿no? Supervisados por un lado, pero dominados en todas las figuras que estén. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención en este momento. Gracias. Pues sin más, agradecería a todos los ponentes que pusieran la cámara el que lo considere. Vamos a entrar en esta segunda parte en rueda de preguntas. Voy a dar las gracias a todos los oyentes, a los que nos están viendo a través de la red, a los que están por esta plataforma y por la otra que tenemos, por las dos plataformas, más de 150 conectados en estos momentos, desde diferentes países, como estamos viendo en el chat, desde México, desde Buenos Aires, Uruguay, Chile. Yo creo que, y desde España, por supuesto, desde diferentes sitios de la geografía. Nos están llegando muchísimas preguntas. Algunas ya las hemos introducido en este pequeño cuestionario que os vamos a trasladar. Vamos a intentar recoger todas las preguntas que tengamos, sobre todo porque si ya no tenemos tiempo en este foro, plantearnos un foro posterior o incluso, como tú decías antes, en este curso que vamos a trasladar y que queremos dar luz a una formación que entendemos que es de calidad, que es la que tiene que tener ese mando intermedio, pues poder dar luz a muchísimas de las preguntas que nos están haciendo hoy aquí en este foro. Muchísimas gracias y vamos a entrar de lleno en esta rueda de preguntas que quiero y os pido, por favor, que seáis muy ágiles. Vamos avanzando en la tarde, queremos ser rigurosos con el tiempo y agradecería sin más que tomarais la palabra a quien consideréis, a quien le afecta más la pregunta, que directamente intervengáis, levantéis la mano e incluso que repliquéis entre vosotros si consideráis tener una visión diferente o apostillar esa respuesta. Sin más, ¿por qué no figura el inspector de servicios en la Ley de Seguridad Privada y sí en el convenio colectivo? Yo creo que tiene una figura que yo creo que, Nacho, no sé, casi te estamos mirando como... Yo creo que casi lo hemos contestado antes en la ponencia, ¿no? La respuesta sería porque cuando hace funciones de seguridad ya está regulada la función del jefe de seguridad, hace funciones delegadas suyas y cuando hace otro tipo de funciones laborales, pues aparece en el convenio colectivo, simple y llanamente. O sea que hay que asociarlo a la figura, en este caso, del jefe de seguridad. Muy bien.
¿Se puede considerar al responsable? Ya sé que algunas de las preguntas van y habéis tocado pinceladas de ellas, ¿no? Pero como estamos recogiendo diferentes preguntas de los que nos están escuchando a través de la red, ¿se puede considerar al responsable de equipo mando intermedio? Bueno, pues yo creo que según se mire, ¿no? Me gusta que se haya expresado la terminología adecuadamente como responsable de equipo, porque realmente se le suele llamar jefe de equipo, ¿no? Pero en el convenio colectivo aparece realmente no como una figura, sino como un plus que se da al trabajador que realiza determinadas funciones. Eso sí, entre esas funciones, pues es verdad que ciertas labores de coordinación, de distribución del trabajo, etcétera, como se señala. Entonces, en ese sentido, pues es verdad que, digamos, está un poquito por encima coordinando ese equipo de vigilancia. Muy bien. ¿Cuál es la formación actual en la que los profesionales de seguridad privada pueden acceder para que a futuro puedan desarrollar sus labores como mando intermedio? No sé, Antonio, Marta. Bueno, yo desde mi punto de vista no hay una formación específica, suelen ser puestos de confianza y cada empresa desarrolla su curso de mando intermedio según sus necesidades y generalmente estos cursos son bastante básicos desde mi punto de vista. Muy bien. Personalmente, perdón, Joaquín, yo personalmente sí. creo que incluso hasta no sé si cómo debería regularse esa formación para mando intermedio, ¿no? Aquí en España al menos yo creo que debiera llevarse al campo de la formación profesional, ¿no? Hay mucha actividad de mandos intermedios en los que no tienen ninguna formación específica arreglada y en cambio su experiencia, su profesionalidad les lleva a ejercer de forma más que correctísima esa función como mando intermedio, ¿no? Pero ya que estamos entrando en el campo de la seguridad privada y viendo como aquí en España hay formación profesional para muchísimas cosas que dices, ¿y esto quién caray va a estudiar esta materia, ¿no? Pero en cambio hay oferta y significa que si hay oferta es que hay demanda, ¿no? Pero en cambio, lo sorprendente es que en temas de seguridad no existe esa formación reglada en cuanto a formación profesional. Ya yo creo que no hay que exigirles nada más que ese nivel y que sea además voluntario, porque, insisto, si extrapolamos a otros campos, hay mucho mando intermedio que por su experiencia tiene una gran capacidad de trabajo. Muchas gracias, Edward. ¿Existe certificación reconocida en el sector de la seguridad privada para el mando intermedio? Bueno, yo creo que ya lo estáis apuntando, ¿no? En definitiva, no hay nada reglado, ¿no? No hay nada que realmente constate, más allá de lo que exige la ley, ¿no? Como estáis apuntando desde el primer momento y como sabemos, por la delegación de funciones, ¿no? Si es que la tuviera dentro de las compañías. ¿Alguien de ustedes sabe si en el nuevo borrador del esperado reglamento de seguridad privada se recoge la figura del mando intermedio? Inspector, gestor, coordinador, dependiendo del jefe de seguridad. En este caso creo que hizo Miguel algún apunte en su intervención. No sé, Miguel. Básicamente hace una referencia a la delegación en personas habilitadas y en personas no habilitadas, pero no hay ninguna referencia a denominación o en sí misma la responsabilidad. Muy bien. Si me permite, Joaquín, sí, perdón. Un segundo, por favor. Sí, para los que son de fuera y nos escuchan, esta habilitación que comentaba ahora Miguel y que recoge actualmente la normativa y el borrador de ese añorado, a saber en qué cajón sigue guardado en estos últimos muchos años todavía, desde que se redactó y no se aplica. Lo único que hace es decir que cuando el director de seguridad, por su territorio de competencia, pues no pueda llegar, puede delegar en alguien de su confianza, sea interno o externo, que tendrá que tener la misma capacitación profesional que él. Es decir, también deberá ser habilitado como director de seguridad. Esto es, por tanto, no es que haya una habilitación específica para un mando intermedio. Muy bien. ¿Qué valor tendría una asociación al uso de las existentes donde estuvieran representados todos los mandos intermedios? ¿O os consta que muchos de ellos, al tener la TIC de jefe de seguridad, están dentro, por ejemplo, de AXE?
que hoy tenemos aquí representación. No sé si tenéis percepción o estadística o sondeo. Mientras que Antonio, presidente de ACSE, bueno, ya está, Antonio, tuyo. Sí. Sí. Bueno, a ver, yo creo que dentro de ACSE hay gente muy preparada que por distintas circunstancias no ha podido aspirar a los cargos de jefe o director de seguridad. Y estas mismas circunstancias hacen que se vean como mandos intermedios dentro de las estructuras de sus empresas. Pero también hay delegados que asumen esas delegaciones y el cargo de responsable de seguridad y comercial de sus correspondientes autonomías. Esta delegación de funciones está otorgada por los jefes de seguridad de las empresas y esto también son mandos intermedios. Creemos que sí, evidentemente. Yo, en relación con la pregunta, y también como representando, como presidente de DH, Asociación de Directivos de Seguridad, ¿no? Ya os puse al principio, en la transparencia inicial, donde hablaba de nuestra asociación, que, por ejemplo, los mandos intermedios, si son considerados como directivos de un cierto nivel, es decir, para nosotros un directivo no hace falta que sea el CEO de una empresa. Para nosotros un directivo es aquel que tiene capacidad de gestión y que tiene a su cargo la gestión y el mando y organización de algún equipo de trabajo, ¿no? Nosotros el directivo es este. Por tanto, en nuestra asociación hay cantidad de técnicos, de mandos intermedios que bien o ejercen esa función directiva de nivel intermedio o tienen, como os decía también antes, muchos de ellos la habilitación como directores de seguridad. Por tanto, en nuestra asociación, gran parte de los asociados son mandos intermedios también porque tienen una de esas dos funciones, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de lo que nos están formulando en estos momentos que va dirigida a cómo debe motivar la alta dirección a los mandos medios para que fortalezcan su compromiso en el ejercicio de sus labores. Cualquiera que recoja el guante, todos tenemos en la cabeza muchas motivaciones, pero creo que no sé si va alineado con el... Yo creo que es difícil construir la casa por el tejado. La alta dirección no tiene que motivar a los mandos intermedios. A los mandos intermedios los motivarán sus mandos inmediatamente superiores. Es decir, si dependen del jefe de seguridad de la empresa de seguridad o del director comercial o del director de operaciones, de que dependan, o en un departamento de seguridad esos mandos intermedios están al cargo, directo o indirecto, como internos o como externos, de la dirección de seguridad, pues ha de ser ella la que los motive y la que les haga trabajar en la línea de mayor beneficio para la gestión de la entidad por la cual trabajan. En relación a la formación, por supuesto, hay muchísimas intervenciones y preguntas que nos están trasladando. Alguien no sé si da la opinión o quiere lanzar una pregunta al aire, integrar en la construcción de la formación investigaciones universitarias en ciencias de la educación. No sé si tendría cabida por esa parte, ¿no? Y la formación tiene que salir del terreno de la práctica para construir la teoría. No sé si os traslada a vosotros algún referente esta parte, estas frases que nos están comunicando, ¿no? Ahí en lo que es la formación profesional está la figura del profesor especialista, que se le requiere una experiencia profesional determinada, como mínimo de 3 años, para garantizar también que no es una formación exclusivamente teórica y de hecho en el ámbito de la formación profesional estamos hablando ya de una formación dual que contempla una cantidad de práctica bastante considerable. Muy bien. Tengo una pregunta mucho más directa que no sé si iba a decir, se podría excluir la respuesta por el marco legal directamente, pero os la voy a lanzar sobre si en el caso de un intento de delegación de funciones como inspección de servicios por parte del jefe de seguridad a un mando intermedio, sin, por ejemplo, tener el bachiller, ni FP, ni jefe, ni director de seguridad, pone aquí y al realizar esta inspección y proponer sanción con el beneplácito de la empresa. No sé si se refiere a que no tenga la habilitación como tal, ¿no? O a que si el inspector de servicios pues no puede ejercer
ningún, Bueno, iba a decir, ninguna actividad Vamos, fiscalizadora, ¿no? Que no se le pueda delegar las funciones de delegado a esa figura, a esa persona, Sí. claro. si no tiene los estudios mínimos, ¿no? Lo que hay que decir, que yo creo que a lo mejor mucha gente no sabe exactamente, es que la delegación de funciones no la hace el jefe de seguridad o el director de seguridad sobre su personal, sino que la solicitan y es policía quien la tiene que aprobar, presentando el correspondiente formulario y se encarga de verificar si se reúnen las condiciones. Como decía antes en la ponencia, en el caso de que se tenga el TIP, la autorización, digamos, es directa. En el caso de que no se tenga, la ley deja ahí abierta una puerta cuando se cumplan esos análogos requisitos de experiencia y capacidad. ¿Cómo se mide esos requisitos? Pues yéndonos a los requisitos de habilitación de la ley, que en el caso de la experiencia son los 5 años en seguridad pública o privada y en el caso de la capacidad, pues nos tenemos que ir al nivel de estudios, que es ese PUF FP2 o equivalente. Entonces, si no tiene ni TIP ni tiene el nivel de estudios o la experiencia, pues no se la van a conceder. Muchas gracias, Nacho. Tengo una afirmación, ¿no? Que creo que nos puede generar diferentes opiniones para vosotros y sobre todo estoy refiriéndome ahora a lo que nos ha contado Marta de toda la trayectoria. Dice un oyente, para mí un mando intermedio es operativo y poco administrativo. Pues una afirmación de la que no estoy para nada de acuerdo y menos en los tiempos que ahora mismo estamos, donde todo requiere de muchos informes, de mucha información y para eso, nos guste o no, eso es un tema administrativo. Yo comparto con Marta que el respaldo documental hoy es básico en cualquier trabajo, en cualquier tarea y en la de seguridad todavía más porque además como estamos a expensas de la fiscalización, el control y la posible sanción por parte de la administración, es básico que la documentación sea muy meticulosa. Para poder parar el golpe en el caso de que tengamos algún control o alguna auditoría, ¿no? Pero incluso para el propio funcionamiento de los departamentos o de la seguridad de las empresas en sí, ¿no? Hoy en día, vamos, es que, como insisto, como decía Marta, es que es impensable que los soportes documentales no vayan. Y por eso yo también incidí al principio, creo que también incidió Nacho y Miguel, la importancia tanto en la operativa de los departamentos de seguridad o las empresas, como en la parte documental. Por tanto, yo creo que la mayoría no estamos de acuerdo con esa afirmación. Muchas gracias. Y entrando mucho más en materia, bajo vuestra experiencia, ¿qué número de centros o de personal creéis que es capaz de manejar y que debe tener un mando intermedio, ¿no? Es decir, sabemos que la casuística es muy diferente, ¿no? Dependiendo del sector empresarial, ¿no? En el que estén involucrados, pero ¿tenéis vosotros algún ratio, alguna estadística que pueda realmente corroborar esta pregunta? Es que todo depende también de si los tienes en un solo cliente y focalizados a lo mejor en un edificio completo. Puedes tener una sede donde tengas 50 personas a tu cargo, con lo cual 50 son muchas, no. Pero si los tuvieras esparcidos por toda la Comunidad de Madrid, pues estamos hablando de otro tipo de atención. Requieren más atención y por lo tanto 50 esparcidos no es lo mismo que 50 en un centro. Todo depende. Yo creo que has dado una clave importante, la atención, porque seguimos partiendo de la base de que todos los servicios tienen que tener su atención profesional y la atención a todo el personal, por supuesto, ¿no? La dedicación. La exposición que he hecho es en relación precisamente a la experiencia. No era lo mismo estar en transporte donde todos estaban y por aquel entonces todos iban a un centro y les tenías que ver sí o sí, a tiendas por todo Madrid o en cada punta de Madrid en un centro comercial. Es que no tiene nada que ver. Ahí hay que tener en cuenta, perdonar, yo también he desarrollado
tiempo en Cataluña con delegación de funciones, que por cierto, policía, la primera vez que la empresa quiso delegar funciones en mí, aun siendo director de seguridad, no la admitió y tuve que examinarme de jefe. Pero al margen de esa anécdota del año 2001 aproximadamente, yo he llegado a gestionar 150 personas en 20 servicios distintos y es ingobernable. Por lo tanto, sí que habría que hablar de ratios para hacer un desarrollo profesional con eficacia y cumpliendo objetivos, pero luego está la cuestión económica de la empresa, ¿no? Y a veces por economizar pues no se presta la atención debida a los servicios. Yo creo que aunque hiciésemos ese brindis al sol de conseguir esas ratios, que me parece que no son lógicas de aplicación ni en ningún sector de laboral, tampoco en el mundo de la seguridad y los mandos intermedios, aunque así lo que sí se puede hacer, bueno, haría falta ver si la administración lo compraría y lo exigiría, y si las empresas, si nos lo exige la administración, hasta qué punto van a ser capaces de comprarlo, ¿no? Yo creo que las estructuras internas dentro de cada empresa, y yo hablo ahora como empresas usuarias, como departamentos de seguridad, directores de seguridad, evidentemente que ese director de seguridad será el que lleva a convencer a su empresa donde trabaja de que si realmente el mando intermedio tiene a su cargo 10, 5 o 1, sea suficiente o no. Muy bien, pues estamos terminando. Se nos está acabando el tiempo de intervenciones. Me gustaría lanzar una pregunta casi final, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la figura del mando intermedio respecto a la ley de seguridad privada? Eso es para Nacho. ¿Riesgos entendido cómo? Pues los riesgos entiendo que es en cuanto a la operatividad, ¿no? A la ejecución dentro del sector de la ley, o sea, y dentro, perdón, de la ley de seguridad privada. Es decir, hay veces que recogemos, quiero tocar todas las plataformas por donde nos están llegando las preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas no son muy concretas. Sin saber muy bien el alcance de eso que se refiere como riesgos, yo creo que si hablamos de la ley, pues simplemente tenemos que ceñirnos, en el caso de los mandos intermedios, como hemos dicho, al ejercicio de funciones delegadas de jefe o director. Y por tanto, ahí no hay más. Que podrán no ser incompatibles con otras. Y aquí sí que, pues, a mayor abundamiento, recomendaría a nuestro espectador que se introdujese un poco, que buscase la información en todos esos informes que hay a diferentes consultas de la Unidad Central de Seguridad Privada, que delimita muy bien todo ese marco normativo. Yo creo que incluso una de las últimas, referida específicamente a la figura del inspector de servicios, en el boletín de Red Azul, precisamente, en uno de los últimos. O sea que está, yo creo que meridianamente claro en todos esos informes lo que corresponde dentro de funciones de seguridad privada y lo que no. Pero son siempre funciones delegadas respecto a la ley. Muchas gracias, Nacho. Mi opinión, aquí me permites, en mi opinión, yo creo que la ley de seguridad privada no debería entrar o no debe entrar en la regulación de esas figuras de mando intermedio, como se hace, tampoco se hace en otros campos laborales o de actividad empresarial, ¿no? Otra cosa es lo que siempre estamos hablando, porque llevamos al campo de la delegación de funciones del director de seguridad o del jefe de seguridad, interpretando de que lo va a hacer en un mando intermedio. Bueno, en un mando intermedio o no, o en un, un coordinador, o en un nivel como él, o en un subordinado, ¿no? Pero que yo creo que esta pregunta, al margen de que queda un poco ambigua y nos faltaría más información de lo que quiere preguntarnos concretamente, yo creo, como insistía, la ley no debe regular esa figura. Otra cosa es que, como insistimos en la delegación de funciones, es cuando el director de seguridad no pueda llegar a un sitio, una función, una tarea, por territorio o por función o por operativa, que la ley le exige que esa persona en quien delegue, pues como decía Ignacio antes, pues que tenga la misma habilitación, una expertise de esos 5 años y una cierta formación mínima, ¿no? Pero no creo que sea exigible nada más.
Yo creo que aquí influye mucho eso que hemos dicho de que tenemos una regulación un tanto desfasada, ¿no? Porque si vemos un poco el itinere que ha llevado la evolución de las figuras, pues recordemos que inicialmente en la primera regulación con rango de ley no existía ni siquiera el director de seguridad. Aparece en el reglamento aún vigente, primero como una especialidad del jefe y luego desde 2008 como una figura ya, digamos, con entidad propia, porque naturalmente tiene unas funciones que son distintas y un ámbito distinto. Entonces nos falta esa regulación en detalle, si acaso, del reglamento, pero son las dos figuras en el eje directivo, digamos, cada una en su ámbito competencial. Sí, pero como bien dices, Ignacio, es figuras del eje directivo, director, jefe de seguridad, pero nunca se entra a detallar nada de los mandos intermedios, que insisto, claro, ni lo hace ni debiera hacerlo. Es un poco la pregunta que nos hacían antes, ¿no? ¿Por qué el inspector no está en la ley? Pues yo lo decía, es que no tiene que estar. Es que lo que hace siempre es ejercer unas funciones que le delegan por encima el staff directivo. O sea, es simple y llanamente por eso. Nacho, os voy a pedir a todos, nos vamos a despedir, vamos con esos 5 minutos de cortesía que entiendo que nos dejan las plataformas, como a todos, para cumplir con el horario. 30 segundos, me gustaría lanzaros una pregunta final. Quiero la intervención de todos si puede ser. ¿El mando intermedio, un gestor de operaciones de seguridad o enlace de negocio con el cliente? Pues, yo creo que, como ya hemos expresado aquí, depende un poco de en qué ámbito o en qué nivel intermedio se encuentre, pero yo creo que obviamente mucha labor de gestión, pero en algunos casos como enlace que es, y yo lo dije también en mi ponencia, pues también no deja de ser una cara visible de la empresa de seguridad a la que pertenece, ¿no? Y en ese aspecto, pues también puede llegar a ser algún tipo de herramienta de marketing, ¿no? Pero dependerá un poco del nivel y de las funciones concretas. Sí, yo también pienso que el mando intermedio tiene que ser más operativo, indudablemente, que buscar el negocio con el cliente. Pero evidentemente también habla con el cliente, con lo cual también tiene que estar involucrado en este tema. Yo, por mi parte, creo que esa es la opción, ¿no? Desde mi punto de vista, polivalente y alineado con la empresa de seguridad o con el departamento. Yo considero que el enlace de negocio se me antoja más desde el ámbito comercial de la empresa prestataria de servicios, la empresa de seguridad, y cuando este mando intermedio está integrado en un departamento de seguridad, para mí es una figura básicamente operativa. Bueno, desde mi punto de vista creo que el mando intermedio debe de ganarse la confianza del cliente, estar de su lado y tiene que saber bailar entre dos aguas, ¿no? Es difícil, pero lo que se debe de conseguir es la confianza, lo que he comentado antes, su propia marca y esté donde esté, hacer un trabajo de apoyo a ese departamento de seguridad o a quien proceda. Pues no me queda más que desde la Alianza Española de Seguridad y Crisis daros a todos las gracias por estar hoy aquí, a todos los que nos han escuchado y están conectados a través de la red, y a vosotros, a don Ignacio Olmos, a don Miguel Lorenzo, Antonio Cedenilla, Eduard Zamora y Marta Vázquez, por acompañarnos en este webinar. Lo decía al principio, desde AESIC nos hemos propuesto impulsar la cultura de seguridad integral y por supuesto deberíamos de tocar este área. Y de hecho va alineado, ¿no?, con uno de los cursos que próximamente vamos a empezar y que entendíamos que era una necesidad en el sector, que es la formación del mando intermedio, ¿no? Creo que habéis dejado muchas aclaraciones, habéis dado muchas visiones de lo que podría evolucionar el sector de la seguridad privada y sobre todo concretamente este área, ¿no? No se me olvida la parte de la formación, ¿verdad? La parte de las estructuras donde tiene que estar integrado. Y no me queda por más que agradeceros vuestras intervenciones y espero que nos veamos pronto en otro foro profesional. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joaquín.